Esa. Bien, no hay dudas. Perfecto. Vamos a empezar con las dudas. ¿Por qué tengo que redondear esto? Hasta ahora entendimos. Protones más neutrones, restamos. Ahora, ¿por qué la tabla periódica me dice que el oxígeno tiene 15,994? No tiene 16. ¿Por qué yo lo estoy redondeando? Para que tenga número entero, ¿no dijo? Está bien, obvio, correcto. Pero ¿y por qué la tabla periódica no escribe el número entero? Ya está y me ahorra el bardo de andar redondeando. Por eso del estado natural, puede ser. No, no, no. ¿Será porque no se sabe bien el número específico? No, sí, se sabe. Se sabe, se sabe. Entonces, no sé. Entonces no. Porque es el número exacto ese. Nosotros para ¿Cómo? hacer el parcial, porque es el número exacto el que tiene la tabla periódica. Y nosotros necesitamos redondear como para sacar los neutrones. Está bien. Pero la pregunta es, ¿por qué no le pusieron 16 directamente? Porque es la cantidad que necesita, profesor, el oxígeno. Está bien, pero si estamos de acuerdo que no puede haber medio protón o medio neutrón, no puede haber menos de uno. Para que esto me dé 15,9, significa que hay 8 protones y no hay 8 Me imagino neutrones. que es para... Hay cuando no está en estado 0,994. Y dijimos que Es eso no cuando no puede está en ser. estado natural el... No, les voy a explicar por qué. Y acá aparece un concepto nuevo. ¿Bien? Chicos, hay átomos, según Dalton, Dalton de hecho tenía muchos postulados equivocados y decía que átomos del mismo elemento son idénticos. ¿Bien? Si yo les pregunto a ustedes, dos átomos de oxígeno, ¿tienen que ser idénticos? ¿Qué me responden? Sí, Dos profesor. átomos de oxígeno, dice. Sí, Ni idea. del mismo elemento. Si no están modificados, sí. Calculo que sí. Claro, y ahí es donde las investigaciones empezaron a hacer agua. La realidad, muchachos, es que dos átomos de oxígeno sí o sí tienen que tener 8 protones, porque dijimos que si no tienen 8 protones no es oxígeno. Dos átomos de sodio o todos los átomos de sodio tienen que tener 11 protones, porque si no dejan de ser sodio. Pero no necesariamente, gente, tienen que ser idénticos. Cuando hablo de idénticos, hablo de exactamente iguales. Y se descubre que en la naturaleza, átomos del mismo elemento no son exactamente iguales. Que existen átomos del mismo elemento más pesados y más livianos. Bien, pero pará, si son del mismo elemento, sí, tienen la misma cantidad de protones, pero tienen distinta cantidad de neutrones. Por eso yo les decía que es importantísimo saber que la identidad de un átomo está dada por los protones, no por los neutrones. Porque en la naturaleza existen átomos del mismo elemento, pero que tienen distinta cantidad de neutrones. Por lo tanto, tienen distinto número másico. ¿Está bien? Entonces, Y ahí puede variar el tamaño, ¿no? Profe, sí, puede ser porque yo acá en la tabla periódica, por ejemplo, me da el oxígeno, bueno, me da 15,999. sí, ¿Puede ser así que aparezca ahí el número másico cambiado, a diferencia del que usted marcó ahí, no? que es 15,99. 999 el que yo tengo Sí, acá. sí, que es el que yo ¿A puse ese acá. número se refiere usted? Ah, ese es 999, no lo vi, perdón. Claro, 15,999, que lo que nosotros hicimos es redondearlo a Ahí, sí, sí. 16. Pero usted dice que en la tabla periódica se puede encontrar una variación del número ese. De ese ¿O no? número no, ¿por qué no dice 16? En Está la bien. naturaleza. Bien.
Y fíjense que todos los elementos, no hay un elemento, creo, no hay un elemento, y si hay debe haber alguno perdido, que el número másico sea un número entero. Todos los elementos, si se pueden analizar en la tabla periódica, todos son decimales. ¿Bien? Claro, no hay uno Eso, que sea entero. claro. Y si tiene que ser la cantidad de protones más neutrones, ¿qué hacemos nosotros? Redondeamos para que nos dé un número entero. Nos da 8 protones, 8 neutrones. Porque si yo lo dejo así, ¿qué me da? 8 protones y 7,999 neutrones. Y no puede haber 7,9. O hay 7 o hay 8. Pero, como recién les estaba explicando, descubrieron que en la naturaleza existen átomos del mismo elemento, por lo tanto tienen la misma cantidad de protones, pero que tienen distinta cantidad de neutrones. Entonces, ¿qué hacen la gente que confecciona la tabla periódica? Saca un promedio, dependiendo de la abundancia. ¿Me hago entender? Entonces, hay átomos de oxígeno que tienen 8 protones y 8 neutrones. Hay átomos de oxígeno que tienen 8 protones y 7 neutrones. Y hay átomos de oxígeno que tienen 8 protones y 6 neutrones. Analizan las muestras, se fijan de dónde hay más y ahí sacan el promedio. Y en la tabla periódica ponen un valor del promedio de la masa atómica relativa, que para el caso del oxígeno es 15,999. Para nuestro cálculo, ¿qué hacemos? Redondeamos a 16. Hay muchos más átomos de oxígeno que tienen 8 protones y 8 neutrones que átomos de oxígeno que tienen 8 protones y 7 neutrones, o átomos de oxígeno que tienen 8 protones y 6 neutrones. Esos se llaman isótopos, ¿bien? Por eso el prefijo iso es igual. Topo viene de tierra. Mismas tierras, iguales tierras, ¿bien? Pero tienen diferente cantidad de neutrones. Por eso, si alguien les pregunta si átomos del mismo elemento son necesariamente idénticos y ustedes responden sí, es incorrecto. La respuesta es no. ¿Por qué? Precisamente porque existen los isótopos. Y el valor que está en tabla es un promedio de los isótopos que se encuentran. Bien, vamos al ejemplo. Profe, ¿puede repetir lo último que dijo? Que átomos del mismo elemento no tienen por qué necesariamente ser idénticos. Porque hay isótopos. Existen, por ejemplo, átomos de cloro, que el número atómico del átomo de cloro es 17, y tienen un número másico de 35. Pero también encontraron en la naturaleza que hay átomos de cloro, que por ser de cloro tiene que tener 17, pero tiene un número másico de 37. Y encontraron átomos de cloro que por ser de cloro tiene que tener 17. Fíjense que la cantidad de protones, esto sería Z. Que es la cantidad de Profe. protones. Se van a tener que familiarizar ya con las letras, ¿bien? Estos 3 átomos son del mismo elemento porque tienen la misma cantidad de protones. Pero este tiene un número másico de 35, este de 37 y este de 39. Entonces, si yo hago la cuenta, este es el número A, ¿no? El número másico. Vamos a tirar acá. A. 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 Profe, no, no pasa nada porque por lo que veo usted lo está poniendo como al revés a lo que por ahí nosotros. No, no infieren nada que uno lo coloque así, digo al número, me refiero. ¿Arriba o abajo? Claro, sí, porque por ejemplo el número, claro, no infieren nada a eso. No, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, eres. ¿Bien?
Entonces, si yo hago la cuenta, este átomo, tengo los 3 átomos, ¿no? Este átomo, 35 menos 17, ¿cuánto es? 35 menos 17. 18. 18. Ah, no, pues no. 18. Tiene 18 neutrones. Pero este átomo de cloro también, 37 menos 17, ¿cuánto da? 20. 20. 20. 37 menos 17, 20. 20 neutrones. Y este 22. átomo de cloro, que también es de cloro, porque fíjense que tiene una cantidad de protones, es de 22. Bien, entonces, esto, yo igualmente ahora después le mando un video, un enlace de YouTube con un chango ahí que explica también para que tenga la explicación además de esta. Estos se llaman isótopos. ¿Qué hacen cuando Profesor. confeccionan la tabla? Sacan un promedio, depende de la abundancia que hay en la naturaleza, de estos átomos de cloro, con estos átomos de cloro, con estos átomos de cloro, y te tiran el promedio en tabla periódica. Profesor, ¿Sí? ahí ya en vez de átomos se llamarían isótopos o No, también se no, llaman átomos. son átomos, pero entre estos átomos, entre ellos, son isótopos. Son átomos, pero entre ellos, como son del mismo elemento y tienen distinta cantidad de neutrones, entre ellos reciben el nombre de isótopos. Profe, Bien. ¿cuál era la definición de isótopos? Los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que tienen distinta cantidad de neutrones. ¿Qué es esto? Átomos del mismo elemento, los 3 son cloro, los 3 tienen 17 protones, por eso son del mismo elemento, pero tienen distinta cantidad de neutrones que te varía el número básico. 35, 37, 39, tienen 18, Profe. 20 y 22 neutrones. Sí, Siempre tiene que ser más de un átomo, o sea, del mismo elemento, pero más de uno. claro, O sea, sí, si, obvio. o sea, si yo me baso en cloro 37, el del medio, ese solo no es nada. O sea, No, existe. Te está diciendo que existe. está bien. Pero si nosotros tenemos 35,4 que redondeamos a 35, ¿qué te dice? Que en la naturaleza el isótopo más abundante de los 3, ¿cuál es? Este. ¿Bien? Que es el No que entendí, profe. Sí, sí. ¿Por qué? en la naturaleza yo encuentro este y encuentro este. Existen los 3. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Sí, profesor. Pero no tiene por qué haber la misma cantidad de uno, del otro y del otro. ¿Qué hacen los científicos cuando arman la tabla periódica? Sacan un promedio y te tiran ese valor. En tabla periódica, por ejemplo, para el caso del cloro es 35,45, ¿no? Sí. Yo lo redondeo. ¿Cuánto me da? 35. Sí. Eso ya, sin hacer más cálculos, me da la pauta. ¿Cuál de los 3 isótopos es más abundante? Ah, el de El 35. de El de 35. ¿Este o 35. este? El de 35. 35. El de 35. Claro, Toca. es más abundante. Hay de estos, sí, pero capaz que muy poquito. Ah, Y hay de sí, sí, estos, entendí. capaz que también, pero hay muy poquito. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, ¿alguna vez vieron Los Simpsons? Sí, Sí. profe. Sí. Bien, lo pregunto porque yo he conocido gente que no ha visto Los Simpsons.
La planta nuclear, el equipo de fútbol de los Simpsons, ¿cómo se llama? De béisbol, no sé qué corno Los juegan. isótopos de Los Springfield. isótopos. Isótopos. Los isótopos de Springfield, ¿bien? El buquere que no son. Bueno, bien. Ah, esa la contra. Esa es la contra. Los isótopos. ¿Por qué se llaman los isótopos? Porque característicamente Springfield tiene una planta nuclear. ¿Está bien? Sí. Para que funcione Sí. una planta nuclear, o una planta nuclear, funciona con, qué sé yo, uranio. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Pero no todo Sí. el uranio es radioactivo, o no todo el uranio se descompone espontáneamente para generar calor, que es lo que hace una planta nuclear, es genera calor mediante una descomposición radioactiva, calienta el agua, mueve las turbinas y genera electricidad. Esa es la diferencia. Lo único que tiene una planta nuclear es eso. Acá en Central Puerto, ¿qué hacemos? Calentamos agua, hervimos agua, el vapor mueve la turbina y mueve un generador. En la central eólica, ¿qué pasa? El viento mueve un ventilador grandote y mueve el generador. En la central hidroeléctrica, el agua que sube y que baja mueve las turbinas que mueve un generador. La central nuclear lo único que hace es descomponerse el uranio en una fisión nuclear controlada. ¿Para qué? Para calentar el agua, convertirla en vapor y mover el generador. Ahora, no cualquier átomo de uranio me genera ese fenómeno. Tienen que ser ciertos isótopos del uranio. No encuentro uranio por ahí, lo meto en el reactor y anda. ¿Me hago entender? Para que funcione un reactor nuclear, son ciertos isótopos los que van a descomponerse espontáneamente. No todos los átomos de uranio. Por eso se llaman, o cuando hablamos de isótopos, generalmente hablamos de radiactividad y qué sé yo, o de las centrales nucleares, porque no todos los átomos de uranio generan o reaccionan o se descomponen de esa manera, espontáneamente, se fisionan espontáneamente. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Bien. Entonces, que quede claro, estos son los isótopos. Se los presento, isótopos clase, isótopos. Tenemos isótopos del carbono, carbono 14, carbono 12. Tenemos, por ejemplo, isótopos del hidrógeno. ¿Hay átomos de hidrógeno? ¿Qué número atómico tiene el hidrógeno? Ya que estamos. 1. 1. Bien, ¿y qué número másico tiene el hidrógeno? 1. 1,01. 1,0. 007 tiene acá. 1,0. 07. 79,5. 79,5. 1,0795. ¿Bien? Sí. Si yo ¿Y eso qué redondeo. sería, profesor? ¿Qué sería? ¿Redondea en 2 o queda en 1? No, fíjate, 1,1 esa era mi queda. pregunta. 1,1 no queda. Queda en 1. 1,079 es 1,0, está en 1. Está re cerquita del 1. Queda en 1. ¿Bien? Sí. ¿Qué significa? Que tiene un protón y ningún neutrón. Porque si tengo número atómico 1, número másico 1, significa que tiene un protón, pero no tiene ningún neutrón. La mayoría de los átomos de hidrógeno. ¿Está bien? Sí, profe. Pero hay Sí, un profe. 0,79 hinchando ahí. ¿Qué significa? Que hay algunos pocos isótopos del hidrógeno que tienen un protón y un neutrón. Y hay otros muy pocos que tienen un protón y 2 neutrones. Pero básicamente la mayoría tiene un protón y no tienen neutrones. De hecho, son tan particulares los átomos del hidrógeno
que hasta le dieron nombre propio. El hidrógeno común se llama hidrógeno. El isótopo que tiene un protón y un neutrón se llama deuterio y se utiliza para hacer el agua pesada de los reactores nucleares. ¿Alguna vez habrán escuchado hablar de la famosa agua pesada? ¿Sí o no? Sí. Cuando hablan de reactores No. nucleares. Bueno, cuando hablen de reactores nucleares profe. van a ver que dice agua pesada, que se utiliza en el circuito de refrigeración. ¿Por qué agua pesada? Y porque el hidrógeno es un isótopo más pesado. Así de simple. Tiene un protón y un neutrón. Y después, el otro isótopo, que es mucho más raro de encontrar, que tiene un protón y dos neutrones, es el tritio, que aparece en la película del Hombre Araña. Cuando aparece el Doctor Octopus, ese que quiere ¿Cuál es, profesor? generar energía con los bracitos, qué sé yo, y que el que pone toda la tarasca le consigue el famoso tritio, que es carísimo. O sea, si bien es una película, muchachos, toda película tiene algún fundamento. De hecho, los tipos que hacen películas tienen todo un grupo de asesores. Y por lo menos dicen que una de las sustancias más cara que el oro, más cara que el platino, que es el tritio, que lo facilitaba el chango amigo de Peter Pan. ¿Bien? Son tan particulares que hasta nombre tienen. ¿Se comprende lo que son los isótopos? ¿Cómo se llamaban los últimos? Hidrógeno, el que le sigue es el deuterio y el tritio. A ver, yo esto no le voy a preguntar ni por casualidad, se lo estoy diciendo a modo... A mí me interesa que sepan lo que es un isótopo. Y me interesa que sepan que son átomos del mismo elemento con distinto número atómico. Me interesa que sepan que en la tabla periódica el número másico aparece con coma, precisamente porque es un promedio de los isótopos que hay. Esas cosas. El tema del deuterio, tritio y hidrógeno se lo estoy diciendo como conocimiento general, porque me gusta hablar, digamos. Bien. ¿Hasta acá queda claro, muchachos, lo que son los isótopos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Promedio por... ¿Cómo era lo de los promedios? Que no lo anoté. Es promedio A. O sea, es un promedio de los isótopos, por eso aparece con coma. Porque es un promedio de los isótopos que aparecen en la naturaleza. Que nosotros para nuestros cálculos que hacemos lo redondeamos, ya está, se alcanza y sobra. Ahora, si estoy laburando en un reactor nuclear, ya no, yo tengo que tener una tabla de isótopos, porque como les expliqué recién, no cualquier átomo de uranio sirve. Tienen que ser determinados isótopos del uranio. Igual que para hacer las mediciones de tiempo, que se usa el carbono, los rastros de carbono tienen que ser carbono 14. No puede ser otro carbono. Bien. Bien. Vamos con... ¿Qué hora es ahora, chicos? Van a ser 10 menos 20. 37. Las 10 menos 20. La hora de cenar. 10 menos 20 ya. Ya se van a querer ir ustedes. Bueno, No, explíquela. No, profe, para nada. No, profe, no. Redondeamos, profe, ya son las 10. menos 20, che, que las 10, ya me la van a... Redondeamos, le mando. Bien, vamos a ir redondeando, pero les voy a dar una explicación para que... Son más, se redondea para arriba. Claro, muy bien. Ahí está, se van a matar, León. Bien. Fíjense que en el texto que yo les mandé, también habla de iones. Bien. Y les voy a dar la introducción, la explicación, para que puedan comprender esa lectura. Bien. ¿Alguna vez habrán escuchado ustedes hablar de iones? Profe, eso lo vi en secundaria. Y sí. En sexto, creo. Todo esto se vio en secundaria. Lo que pasa es que nadie se acuerda un poco. Sí, no me acuerdo mucho. Bueno, pero algo me acuerdo. explícalo vos.
Opa. Yo lo vi hace 20 años. Bueno, que lo Opa. explique el Profe, que lo explique el disculpe, profe. no hablo más, profe, porque si no No se tengo muchos peleen, en no se contra. peleen, pasa nada. Sí, chicos, todo esto se ve en secundaria. Lo que nosotros vamos a ir a tratar de organizar todo esto que ven en secundaria, encaminarlo de vuelta y que sirva para algo, que sirva para su carrera. Porque en la secundaria la realidad es que todos estudiamos para probar, nadie nos importa. O a la gran mayoría nos importa medio un bledo. Aprender mucho en la secundaria, me incluyo, secundaria está como para probar. Y después en el terciario tendemos a aprender. Bien, así que tratemos de organizar un poquito esto. Aparte quedan 10 minutitos ya. Bien. Pero por lo menos el nombre le suena. Iones, aniones y cationes. ¿No? Aunque sea el nombre. De hecho, hasta las planchitas de pelo te dicen, no, con el flujo de iones de no sé qué corno, que es todo chamullo. Pero queda lindo. Entonces, primero, ¿qué es un ion? Un ion, muchachos, es un átomo que deja de ser eléctricamente neutro. Por eso yo les rompí tanto hace un ratito que en su estado natural es eléctricamente neutro. Tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Siempre que hablemos de un átomo. Ahora, un átomo puede ganar o perder electrones. Y ya dejan de ser eléctricamente neutros. Por ejemplo, si yo tengo los electrones, ¿qué carga tienen? Negativa. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Si yo tengo un átomo y gana un electrón, ¿ese átomo es eléctricamente neutro? ¿Tiene la misma cantidad de protones? No. No. Tiene un electrón de Acá más. negativa. Esperen, Solo los electrones. Uy, perdón. Bueno, justo silencié. Hablen de vuelta. No escuché, profe, perdón. ¿Solo los electrones se le pueden modificar? Sí, solo los electrones. ¿Por qué? Porque el núcleo no se toca. Hay átomos del mismo elemento que, como dijimos, tienen distinta cantidad de neutrones, son isótopos. Pero esos ya están formados en la naturaleza. Básicamente, profesor, lo único que no cambia en un átomo son los protones, después todo lo otro puede llegar a variar. Correcto, correcto. Y lo que nosotros podemos variar con facilidad son los electrones, que son los que están girando por fuera del núcleo. El núcleo no lo tocamos, muchachos. No le podemos, si le cambiamos la cantidad de protones, cambiamos el elemento. Si le cambiamos la cantidad de neutrones, cambio el isótopo. Pero tampoco podemos hacerlo, porque tengo que romper el núcleo y no tengo los medios para hacerlo. Tengo, pero no tengo los medios para controlarlo. Lo que sí puedo controlar es la cantidad de electrones. Entonces, un átomo puede ganar o perder electrones. Si gana electrones, queda con más cargas negativas que positivas. Entonces, el átomo ya no es eléctricamente neutro. Bien, va a quedar con cargas negativas, que pueden ser 1, 2, 3, dependiendo de los electrones que gane. En cambio, si otro átomo pierde electrones, se los chorearon, pierden electrones, ya queda con la misma cantidad de cargas positivas, pero menos cantidad de cargas negativas. También pierde la estabilidad electrónica. La neutralidad, perdón. Perdón, profe, ¿puedo volver a explicar lo último? Bien. Vamos a suponer que yo tengo el átomo de oxígeno. ¿Está bien? Tiene 8 protones, 8 electrones. Y vamos a suponer que ese átomo de oxígeno gana 2 electrones. ¿Bien? En la sumatoria me quedan 8 protones, 10 electrones. ¿Me quedó eléctricamente neutro? No, profe. Queda
¿Cargado de qué manera? ¿Positivo o negativo? Positiva. Positivo. Negativo. Recuerden que los No, electrones, tiene más negativo, cantidad de- neutrones. recuerden que los Ahí está. electrones son negativos. Si gana electrones, te queda negativo. Bien. Si pierde electrones, te queda positivo. ¿Se comprende? No, profe, yo no Sí. entendí. No, profe, yo de química. Mal. Pará. tampoco entendí, profe. Así. No te aflijas. No te aflijas. Imagínense que en la secundaria me llevé química. No pasa nada, estamos para aprender. Yo también todos los años. Vamos a dibujar, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 protones. Vamos a dibujar el oxígeno, ¿estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neutrones. ¿Está bien? Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. ¿Hasta acá me siguen? Esto tiene 8 protones, 8 electrones. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí, profe. 8 cargas positivas con 8 negativas, se anulan, te queda 0. Vamos a suponer que por algún motivo que ya vamos a ver, a este átomo se le incorporan, se le suman 2 electrones, que ya vamos a ver. Vamos a contar de vuelta esto. 8 protones, sigue teniendo 8 protones. Pero ahora, ¿cuántos electrones tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10, profe. 10. 10. profe. 10 electrones. Tengo Sí. 8 protones positivos y 10 electrones. Si yo hago 8 menos 10, ¿cuánto da? Va. Menos 2. ¿Cuánto? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Neutrones sería, ¿no? Electrones son las cargas positivas, son las cargas. Este átomo quedó con menos 2, que significa que tiene 2 cargas eléctricas de más. Tiene Negativas. 2 electrones de más. No logré neutralizar los 8 protones, porque tengo 8 protones que no se joden ahí en el núcleo. Pero ahora, con estos 2, tengo 10 electrones. 8 menos 10, menos 2. ¿Es eléctricamente neutro en esta situación? No. No. ¿Qué carga tiene? 2 negativos. Negativa. Bueno, a esto, a nivel general, cuando deja de ser eléctricamente neutro, porque puede ser que gane, queda negativo, y si pierde, queda positivo. A nivel general se lo llama ion. Ahora, si ese ion queda negativo, esto recibe el nombre de anión. Entonces, organicemos. Un átomo que gana o pierde electrones deja de ser eléctricamente neutro y recibe el nombre de ion. Si queda con carga negativa, se llama anión, porque gana electrones. Ahora, si pasara lo contrario, si pierde electrones, cosa que no va a ocurrir con el oxígeno, ¿bien? Pero si perdiera electrones, tiene 8 protones, 8 electrones, y se va un electrón, queda 8 protones y 7 electrones. ¿Qué carga queda? Positiva. ¿Sí o no? Sí. Y si queda con carga positiva, recibe el nombre de catión. Cationes. Correcto. Gente, esto está en el material y yo ahora les voy a mandar, ahora, hoy o mañana, además de los videos estos que les voy a subir, les voy a mandar a la plataforma unos videitos explicativos.
¿Estamos de acuerdo? Ah, Profe, bueno, sus profe, sí, clases genial, no profe. las Sí, subió profe. todavía a YouTube, ¿no? Sí, profe. ¿Pero ¿Listo, se profe? comprende? Sí, sí. Profe, Sí. ¿Me una puedo ir ya a pregunta. comer? Ah. Chicos, esto me va Las a quedar clases, unos minutos. las clases Además del todavía video no. que le voy a subir a YouTube, yo le voy a mandar uno de YouTube hecho por otro fulano, que es más lindo. Dale, Dale, Perfecto, profe. profe, Van a gracias. tener los Al dos. campus, ¿no, profe? ¿Cómo? Chao, Nos A vemos, la profe. profe. plataforma. Hasta el jueves. Ese es por la plataforma. Nos Listo, vemos, chicos. profe. Nos vemos, Chao, profe. profe. Chao, hasta Listo, luego. Chao, Hasta el chao. jueves, gente. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Nos vemos. Cuídense.